de agroecosistemas y de innovación. Gracias por sumarse a esta sesión de arranque que tiene pues como finalidad pues dar un poco un recorrido sobre lo que estaremos llevando a cabo durante el semestre, pero también pues de lo que implica la actividad del día de hoy, ¿no? Y bueno, pues rápido de manera general decirles que pues tiene como la intención de reconocer, reflexionar todos los aprendizajes vividos, todos los compromisos que se han desarrollado durante la especial, esa capacidad que tenemos para diseñar y para aportar, y ahora pues estar alimentando la propuesta territorial del bienestar comunitario. Creo que ya no logramos ver la presentación, o al menos no la estoy mirando, pero bueno, pues en tanto la volvemos a compartir, decirles que pues en este espacio, esta unidad 2 que vamos a comenzar, que tiene que ver con la transición y el escalamiento agroecológico, pues hoy tenemos una sesión muy, muy nutrida. Y bueno, pues primero está decirles que estamos todos los compañeros de Rappi aquí acompañando. Está Teresita, Alan, Sandy, Sergio. Y bueno, pues hemos preparado estas actividades que espero que disfruten muchísimo. Y bueno, pues dentro de este espacio de la unidad 1 que tiene que ver con las transiciones y el escalamiento agroecológico, pues justo, ¿no? Retomando una pregunta que viene en la propia plataforma, hablando sobre pues que la agroecología es esta forma de rediseñar los sistemas agroalimentarios desde el campo hasta la mesa, ¿no? Incluso de vuelta al campo, pues sabemos que viene mediante la investigación, acción participativa y colaboración transdisciplinaria, pero ¿cuáles son los pasos necesarios para transformar los sistemas agroalimentarios locales hacia el objetivo final de las soberanías alimentarias y el bienestar comunitario, alejándose cada vez más de los impactos ambientales y sociales negativos de la agricultura industrial extractivista? Y bueno, para ello el día de hoy pues vamos a tener esta sesión muy nutrida que vamos a hablar sobre la transición agroecológica y el escalamiento, ¿no? Hacia dónde vamos. Y bueno, pues aquí solo presentarles un poco la orden del día. Vamos a tener esta sesión con nuestras compañeras. Ahorita Alan nos va a estar hablando un poco de ellas, quiénes son, que nos compartirán. Ya las conocemos, son muy queridas también por la especialidad. Tenemos esta sesión de preguntas. Y bueno, pues vamos aquí decirles que en esta sesión pues van a desbordar todas las preguntas e inquietudes que tengan y bueno, pues aquí Sergio y Sandy nos estarán apoyando para compartirlas. Y lo que viene para este semestre, Alan, pues nos estará dando un recorrido durante el semestre, las actividades que vamos a encontrar, qué es lo que estaremos haciendo, de manera que bueno, pues tengamos esta breve caminito por lo que estaremos recorriendo en el semestre que viene. Y bueno, pues hoy, el día de hoy somos 95 personas. Muchas gracias por el entusiasmo para sumarse a esta sesión de Rappi. Espero que todos se encuentren bien y tengan una semana increíble. Y bueno, pues Alan, cuéntanos un poquito sobre nuestras... Muchas gracias, Geo. Buenos días a todas y todos. Qué gusto estar por aquí nuevamente tras un inicio del cuarto semestre con una sesión hermosa la semana pasada. Y bueno, hoy nos toca aquí retomar con Rappi para ir iniciando de una vez, calentando motores. Los saludo desde la costa sur de Nayarit, en el Pacífico, donde nos está bendeciendo ahorita una lluviecita. Ayer cayó una buena lluvia y hoy como que está retomando, entonces estamos felices aquí junto con las plantas. Qué gusto verlas a todos y todos. Y bueno, vamos a tener una presentación hoy para introducir este tema que es como quien dice el tema eje de todo este cuarto semestre para Rappi, que son las transiciones agroecológicas, el escalamiento agroecológico. Y pues tenemos la fortuna de tener a dos personas en nuestro equipo, dos investigadoras muy especiales que nos van a presentar su tema. Les costó trabajo acotar su presentación a 20 minutos cada una. Entonces igual se van a pasar un poquito más, pero lo importante es aquí que nos van a presentar el tema y que están ahí las compañeras disponibles para el diálogo y que bueno, también establecer un contacto, una comunicación con ellas por si nos surgen más dudas, más preguntas, pues poder comunicarnos todos. La idea es justamente inspirarnos, motivarnos hoy,
conocer un poquito del tema, que es un tema muy amplio, pero bueno, con esta embarradita, pues la idea es eso, justo motivarnos, empezar a conocer el tema y empezar a pensar obviamente en nuestros propios procesos, en nuestras propias comunidades de aprendizaje, en nuestros contextos, en nuestros territorios. ¿Qué entendemos por transición? ¿Qué entendemos nosotros, nuestra COA, ¿no? ¿Cómo la visualizamos? ¿Cómo queremos escalar? ¿Qué significa escalar para nosotros? Si hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o el otro. Eso es justo lo que nos vienen a platicar un poquito las compañeras. Y bueno, permítanme, voy a poner aquí una muy breve semblanza que nos mandó Rita. Rita, buenos días, mucho gusto, qué bueno verte por acá. No he tenido el gusto de conocer a Rita directamente, pero ya se nos hará un día. Pero bueno, Rita es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, cuenta con más de 20 años de trabajo con comunidades indígenas y campesinas en México y en países como Colombia, Ghana, Reino Unido. Es de formación ecléctica y combina en su trabajo disciplinas diversas como agroecología, literatura, trabajo comunitario y desarrollo de metodologías decoloniales. Actualmente es postdoctorante en el CIESA Sureste, ahí junto con Teresita, y en donde trabaja en agroecología histórica y microbioma del suelo con el proyecto Alimentar la Tierra para alimentarnos todas y todos, microbioma de la tierra y estrategias de fertilidad. Tremenda presentación. Algunas de sus publicaciones, Formas de Caminar Haciendo, Círculos de la Palabra para Historizarnos, en Claxo, muchas publicaciones sobre abejas nativas para resistir, desalambrar los vínculos con la red de vida de nuestros territorios. En fin, una probadita de lo que, pues el contexto del que viene Rita y justamente con su compañera Tere, ambas en el CIESA Sureste. Bueno, cabe mencionar también que Rita es tutora en Oaxaca y Chiapas, entonces quizá algunos o varios de ustedes la conocen por ahí, pero pues sepan que es parte de la familia. Rita es tutora de nuestro grupo y nuestra otra compañera, Teresita, de Jesús Santiago. Voy a abrir aquí otra manera de presentar a mi compañera, que es en los comentarios que vertieron ahí en su ficha del Facebook. Ella dijo que le pusieron que era un pan de Dios, que no sabía, que estaba sorprendida. Pero bueno, les voy a leer brevemente. Como saben, Tere es la tejedora del Nodo Chiapas y una persona muy querida por todo el equipo, de las fundadoras meras meras desde que empezamos en el Pies Ágiles. Y yo me encanta Tere porque cuando tengo una idea muy buena que quiero decir y no sé cómo decirla, de repente Tere entra y lo dice de una manera excepcional. Entonces es mi voz de alguna manera que sale del corazón. Y bueno, voy a leerles rápido algunas de las cosas que pusieron ahí en su ficha. Habrán notado que en nuestro grupo ahí del Face estamos poniendo algunas fichas de docentes, ahí y algún que otra anécdota, comentarios sobre qué tienen, qué saben o cómo han interactuado con estas personas. Y bueno, ahí pusieron que es un amor de persona, ser humano con una gran inteligencia, pasión, entrega humanitaria. La conocí en el colaboratorio de Chiapas, muchas risas, el compromiso que tiene con las agroecologías y los grupos indígenas de nuestro Chiapas y esa calidez humana que inspira nuestra querida doctora Teresita, que cuando inició la especialidad pregunté que cómo enviaría evidencias de mi tarea y Teresita dijo con dibujos. Me dio tanta tranquilidad, estaba preocupada como cómo tomar fotos en un penitenciario. Gracias. Eh, bueno, yo puse que siempre nos echamos unas buenas risas juntos. Romeo puso que un gran cariño y respeto de administración a la doctora Teresita, que no solo ha sido una persona de atención y seguimiento de la especialidad, la conocí desde el Pies Ágiles, su amor y entrega es una chispa de contagio con nosotros y las comunidades nativas de nuestra región chiapaneca. Y bueno, el último, porque hay varios. La doctora Teresita es una persona profesional en todas sus actividades, pero de un buen corazón, comprensible en todos los sentidos. Bueno, eso es solo una idea para que nos demos con quién estamos aquí relacionándonos, nuestra queridísima Tere, pero así como la queremos, también nos deja siempre asombrados con todo su conocimiento, toda su experiencia y todo lo que lo comparte, al igual que el Rita, siempre desde el corazón. Y bueno, les pasamos la palabra. Rita va a hacer una presentación inicial. Rita, puedes presentar tú desde tu máquina y luego le va a pasar la voz a Tere alrededor de 40, 50 minutos entre las dos. Ahí vamos viendo cómo nos va, todo bien. Luego habrá una sesión de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a las compañeras, la pueden ir poniendo ahí en el chat. Nuestros compañeros Andy y Sergio van a estar ahí como guardando esas preguntas para ese momento. Luego, como dijo Geo, les presentamos rápido el semestre y sería todo.
Bueno, adelante Rita, compañera, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, buen día, un gusto estar con ustedes en esta mañana de equinoccio también, entonces, pues muy emocionada y pues nada, voy a compartir pantalla eh, para poder empezar, dado el tema de nuestros tiempos un poco cortos. ¿Me cuentan si se ve ya? Ahí la veo en modo diapositiva, falta nomás poner en modo presentación, como lo estás Ok, haciendo. listo, ya está. Se fue, ahí Este, estás, listo. ok, perfecto. Bueno, un poco contarles cómo va a funcionar esta presentación. Vamos a ir como de arriba para abajo. Primero vamos a hacer así como un gran, como vista de pájaro, zoom out, y luego poco a poco iremos aterrizando. Y creo que después vamos a volver a elevar el vuelo. Pero bueno, ustedes abróchense los cinturones porque vamos a volar efectivamente. Pues esta presentación decidí nombrarla Jardines de Abundancia contra narrativas y prácticas frente al antropoceno. Mm, y bueno, no sé si han oído hablar de este término, del antropoceno, lo vamos a explorar muy brevemente. Pero bueno, primero, pues quería compartirles esta ilustración. Me disculpo porque está en inglés, pero de verdad he estado buscando muchas otras ilustraciones que hablen de esto en español e incluso algunas más actualizadas, pero es difícil, no hay mucha gráfica que hable en términos, pues eso, ¿no? Como visuales del momento histórico planetario en el que estamos, ¿no? Entonces, lo que nos muestra esta ilustración, esta gráfica, son los distintos escenarios frente al aumento en las temperaturas a nivel global, ¿no? Entonces, tenemos aquí pues 4 escenarios: 1.5 grados, 2 grados, 3 grados, 4 grados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo saben, pero ya está como que súper asumido que lo mínimo que va a pasar es un aumento de 1.5 grados, ¿no? Entonces, este es nuestro escenario base, vamos a llamarlo así, y de ahí pues vamos para arriba, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que nos dice es que, bueno, y esto está basado en información del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, etcétera, y pues lo que nos dice es que en el aumento de 1.5 grados vamos a tener un aumento sobre el nivel del mar de 48 centímetros, y eso significa que va a haber más o menos 46 millones de personas desplazadas a escala planetaria, ¿no? Eso es así, insisto, en el mínimo de nuestros escenarios. Y de ahí eso va aumentando hasta que llegamos a los 4 grados, en donde tenemos un aumento del nivel del mar de 9 metros. O sea, quiero nada más como que intentemos visualizar lo que significa 9 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, y más o menos se calcula que son entre 470 y 760 millones de personas que van a estar en riesgo, ¿no? De desplazamiento y de otros escenarios. Esto, pues, nos puede parecer como alarmista o alejado, pero pues en el fondo también sabemos que es algo que ya está sucediendo y que, insisto, el tema es más o menos tratar de adivinar cuál va a ser el grado, ¿no? de calentamiento y las implicaciones para la vida humana y no humana que esto va a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues ante eso se ha hablado de las causas, o sea, está sucediendo estos fenómenos, pero y ahora sí que, ¿y por qué están sucediendo? ¿O quién tiene la culpa? Puesto en palabras más burdas, ¿no? Entonces ahí pues se dice, no, pues es que es el ser humano. El ser humano, nosotros somos culpables de este cambio planetario, y por consiguiente pasamos en términos de edad planetaria geológica, pasamos del Holoceno a lo que ahora se le está conociendo como el Antropoceno, ¿no?
Y bueno, este término pues viene de la química, viene de este premio Nobel, Paul Crutzen, que fundamentalmente trata de poner, y bueno, después de eso muchos otros científicos e investigadores, ¿cuándo fue que inició el antropoceno y qué fue lo que desató estos cambios, ¿no? Entonces se habla justamente del uso de combustibles fósiles, la agricultura, ¿no? También de alguna manera, pensando en capas geológicas, se habla del impacto que tuvieron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero bueno, el chiste es como tratar de describir a partir de la actividad humana el impacto en el planeta, ¿no? Y bueno, ese término ha sido muy controvertido porque, pues, existe el pequeño gran detalle de que no todos los seres humanos somos iguales. Es decir, no hay una sola forma de ser humano, sino que existe una gran diversidad de seres humanos, es decir, de organizar la vida, de organizar la vida, de organizar la producción de alimentos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este autor, Jason Moore, más bien dice, no, el problema no es nuestra especie, ¿no? Sino el problema es una forma de producción, ¿no? Y una forma de organizar la vida, que es el capitalismo, ¿no? Y entonces él introduce la noción de capitaloceno. Y pues justo nos dice que el tema es la violencia simbólica, material, corpórea, de la saudaz separación de humanidad y naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver pues justo con un modelo imperial y una racionalidad capitalista que moviliza el trabajo no remunerado y la energía de humanos, especialmente de mujeres, especialmente de las personas que han sido esclavizadas a lo largo de la historia, y al servicio de la transformación de los paisajes con un propósito único, la acumulación ilimitada del capital. A mí esta noción me parece muy importante que la vayamos incorporando porque pues yo sí siento que permea un sentido de culpa, ¿no? Hablas con la gente y dicen, ay, es que somos muy contaminantes. Y yo digo, bueno, pero pues no es lo mismo, no todos contaminamos igual, ¿no? O sea, no es lo mismo una señora que vive en su parcela, ¿no? Que voy a decir que Elon Musk, ¿no? O que alguno de estos así súper ricos, ¿no? Hay una serie de diferencias que no podemos obviar o invisibilizar. Después está este otro concepto que dijeron, bueno, no es solamente el capitaloceno, sino es el plantacionceno, ¿no? Y entonces, esto yo creo que en los temas que trabajamos nos queda más cercano porque en este caso se habla de la introducción de la lógica de la plantación, ¿no? Una lógica que era completamente ajena a este continente, ¿no? A América, a Yala, y que se impuso, ¿no? Que en este caso, pues es en la lógica de la industria del monocultivo, ¿no? Es decir, las plantaciones como simplificaciones ecológicas en las que todo lo vivo se convierte en un recurso de acumulación de capital en las que se generan ciclos de degradación continua, ¿no? Entonces, se ubica a la lógica de la plantación, a este sistema de producción, en un momento específico en la historia humana. Y bueno, pues insisto, se habla también acerca del reordenamiento territorial impulsado por la lógica de la plantación, por un lado, y por otro lado también por la esclavitud, tanto de seres humanos como no humanos, que existen en la base del sistema de plantación, ¿no? Y pues finalmente de lo que estamos hablando es de transformaciones territoriales, pues muy profundas, ¿no? Los paisajes y la vegetación no son simplemente el telón de fondo contra el que se despliegan la violencia y el despojo, o sea, también es fundamental que hablemos de despojo territorial, ¿no? En estos casos, y eso tiene que ver con la movilización como el medio mismo de la violencia. O sea, hay un proceso violento de por medio, ¿no? Ya sea a través de tácticas de tierra quemada o mediante el papel de la plantación y la remodelación del medio ambiente. Y eso pues tiene que ver con el sistema de acaparamiento y el despojo de tierras, ¿no?
A mí me parece muy importante que reflexionemos un poco acerca de lo que significa esta lógica de tierra quemada, tierra arrasada, que fue y que sigue siendo una política, pues justo de exterminio y de despojo territorial. Después de esto existen muchas otras conceptualizaciones. Se habla también del necroceno, del custuluceno, de muchas otras formas de intentar nombrar esta época de profundas transformaciones que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este momento, o sea, en este momento específico en el que estamos hablando, lunes 22 de septiembre, hay hechos históricos, materiales, pero también simbólicos, que todavía no hemos conceptualizado, que todavía no hemos como reflexionado su significado profundo para nosotros como humanidad, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, y hablando de las transformaciones territoriales, pues les quería compartir esta foto que yo desde que la vi me impresionó mucho. Pues por falta de tiempo no les voy a poder preguntar qué significa o qué creen ustedes que hay aquí, les voy a decir. Pero bueno, esto, digamos, es una montaña de cráneos de búfalos, ¿no? Esa es una imagen, es una fotografía que se tomó en 1892 en Michigan, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es, pues digamos, una pequeña fotografía de lo que significó el inicio de un ecocidio para la implementación del sistema industrial de agricultura en Estados Unidos, ¿no? Y el despojo territorial del que hablábamos, porque el búfalo era un animal sagrado, por un lado, pero además un alimento fundamental para los pueblos indígenas que habitaban esta parte de los Estados Unidos, pero además también tenía una función ecológica súper importante, ¿no? Entonces, en el afán de obligar a los pueblos a que se refugiaran, a ser, digamos, pues, encerrados en las... Uy, alguien se metió. En las reservaciones indígenas, pues mataron a todos estos animales, los llevaron casi al borde de la extinción, para el control territorial. Entonces, de alguna manera, pues esta imagen es eso, una fotografía del tamaño de esa transformación y de la violencia que esto implica, ¿no? Y que, insisto, está en la base de la agricultura industrial moderna, ¿no? Que, bueno, ahora ya no la dimensionamos en toda su violencia. Y bueno, exactamente, o sea, así como existió esa violencia y continúa existiendo en otras formas, lo que les decía en este momento es que en este momento el genocidio del cual estamos siendo testigas en Gaza, también tiene una serie de implicaciones pues para nosotros como humanidad, ¿no? Y eso podría parecernos lejano, pero tiene que ver con justo la forma en la que las instituciones que consideramos como las que podrían llegar a salvaguardar la paz o lo que tenemos como humanidad, pues en realidad pues se desmoronaron frente a nuestros ojos, ¿no? O sea, todas las instituciones que surgieron del periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues están más que en duda, ¿no? Entonces, vivimos un momento histórico muy complejo, muy complejo. Insisto, la transformación territorial, la forma de producir alimentos está en la base de esta transformación. Y pues todo esto tiene que ver con la pregunta que decíamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, bueno, cuando ya llega uno a momentos así ¿cómo decirlo?
pérdida de esperanza y de ya no saber para dónde ir, pues hay algunas pistas, hay algunas como líneas de fuga, como ideas que nos pueden servir para replantearnos nuestro papel como seres humanos, nuestro papel como especie, nuestro papel como sociedades y culturas específicas, ¿no? Entonces, pues este es un súper resumen de esta gran obra de estos investigadores. Lamentablemente David Graeber ya falleció. Él era un antropólogo anarquista muy reconocido y David Wengrow, que fue un arqueólogo, ¿no? Entonces, bueno, que es un arqueólogo, él sigue con vida. Es un libro relativamente reciente, de 2022, en donde hacen un análisis pues muy profundo de la historia de larga duración de la humanidad, ¿no? Entonces, justo lo que hacen ellos es desbancar esta idea de que pues no existen otras alternativas, ¿no? Y de que, digamos, esta idea inevitable de lo que llaman el desarrollo, el progreso de la humanidad, pues es su único camino, ¿no? Entonces ellos dicen, no, en realidad, a lo largo de los más de 10.000 años de historia de nosotros como especie, han habido miles de experimentos, miles de formas distintas de organizar la vida humana y no humana, ¿no? Eso implica no solamente otras formas de relacionarnos con la naturaleza, otras formas de producir alimentos, sino también otras estructuras políticas, organizativas, sociales y productivas que no solamente mantienen gran estabilidad a lo largo de siglos o milenios en la historia de una región, sino que además generan biodiversidad, ¿no? Esto nos vuelve a abrir, o es una invitación a volver a abrir nuestra mente hacia soluciones imaginativas, creativas, ¿no? Es decir, a rechazar esta destrucción como nuestro destino manifiesto, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, simplemente decir que este entramado institucional en el que estamos metidos ahora y que pareciera que no es el único que tenemos, pues en realidad es algo súper reciente, ¿no? En nuestra historia. El Estado-Nación como tal es algo que no existía hace más de unos 200, 300 años, ¿no? Entonces, pues podemos volver a organizarnos de otra manera, ¿no? Y bueno, esto que tiene que ver con la agroecología, ¿no? Entonces, pues esta cita, ¿no? Que dice que hay muchas formas, además de la agricultura al estilo europeo, de cuidar y mejorar la productividad de la tierra. A lo que los ojos de los colonos parecía una naturaleza salvaje e intacta, pues puede ser en realidad un paisaje gestionado activamente por las poblaciones indígenas durante miles de años. Y aquí, bueno, hacen una descripción de distintas técnicas, ¿no? Quemas controladas, desbroces, podas, fertilización, terrazas en parcelas, ¿no? Construcción de jardines de almejas, hay todo un tema de jardines marítimos, ¿no? En fin, mil y un formas distintas de producir alimentos para los seres humanos y para los seres no humanos, ¿no? A mí me parece que aquí el tema fundamental es reconectarnos con una historia que va más allá de la historia que tenemos en los últimos 50 o 70 años en nuestros territorios. Finalmente, somos herederas de tradiciones que pues, son milenarias, aunque suene así como muy, no sé, abstracto decirlo, es totalmente cierto, ¿no? O sea, la ocupación territorial de estas zonas, pues es milenaria y ahí hay una riqueza pues muy fundamental, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es un llamado a recuperar nuestra posición como jardineros dentro de estos jardines selvas que han sido co-creados por nuestros pueblos desde otras formas muy diferentes de habitar estos territorios, de ser, estar. Y en ese sentido, pues yo creo que hay una agenda de trabajo que nos está esperando, que tiene que ver con la investigación, con la formación y con lo que pues algunas organizaciones han llamado la reconstitución integral de nuestros territorios.
Yo creo que eso es una de las respuestas que podemos dar frente a, a esa, a esa lámina del principio, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, dos ejemplos. Jardín Forestal Maya, que es el trabajo que hizo nuestro querido maestro Ronald Knight junto con la doctora Anna Belfort, en donde pues a lo largo de décadas de investigación y de trabajo, pues ellos documentan, en el caso de la selva maya, eh, esto que aquí nos compartió Ron, ¿no? Y es que el propósito del estudio del jardín forestal maya fue cuestionar la afirmación de que los mayas antiguos habían destruido su selva. Nuestra experiencia con los jardineros forestales de la región les hizo dudar de esa observación, ¿no? Y entonces, pues en realidad lo que comprobaron es que el manejo que tenían los mayas nunca puso en peligro la integridad ecológica de la selva. Y eso pues va totalmente en sintonía con lo que ahora sabemos que es uno de los lugares de reservorio de mayor biodiversidad pues del país, ¿no? Entonces, entender que esa biodiversidad es el resultado del manejo minucioso, cuidadoso, de un conocimiento que se construyó a lo largo de 8.000 años, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la milpa maya es un policultivo de sucesión, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, y ya con esto prácticamente voy cerrando, este ejemplo es del norte, es de Canadá, de esa zona, digamos, de pequeñas islas en el Pacífico, y de este pueblo que se llama los Haida, perdón, que crearon, que construyeron casas para pulpos, así le llaman, ¿no? Esa sería la traducción. Pero pues en realidad son lugares, son estrategias, ¿no? Cuidadosamente pensadas y diseñadas para la reproducción, para generar todas las condiciones para la reproducción y la existencia de pulpos, ¿no? No solamente para el consumo humano, sino también para el consumo de otras especies, ¿no? Y pues esta es una estrategia, ¿no? Que tiene, o sea, como nos dicen ahí, que estas casas de pulpos pues tienen más o menos 2.000 años, ¿no? Según los registros arqueológicos. Entonces aquí hay una imagen de cómo se miran, ¿no? Entonces, pues insisto, yo creo que el objetivo es salirnos de esta idea de una sola alternativa e incluso de una sola agroecología, ¿no? La verdad es que hay muchas y nos hace falta investigación. Entonces, pero investigación colaborativa, ¿no? Y acción colaborativa con los pueblos, con las comunidades, que es lo que ustedes están haciendo. Y entonces, pues con esto cierro, ¿no? O sea, devolverles a ustedes la pregunta, ¿hacia dónde vamos como especie, ¿no? Y hacia dónde vamos en nuestros territorios, ahora sí que en nuestras casas. Y pues bueno, me pasé un poquito, pero ahí la dejo. Muchas gracias. Excelente, excelente, Rita, muchas gracias. No fuiste exacta, exacta como relojito. Muchísimas gracias por este viaje. Realmente fue un viajezote, ¿no? Si se dieron cuenta cómo nos hizo este recorrido a través de la historia de la humanidad y nos devuelve un poco la esperanza porque somos herederos de grandes, grandes civilizaciones constructoras de mundos. Entonces, pues tenemos el reto de qué vamos a hacer ahora en nuestros territorios y además nos ayuda esta visión, muchísimas gracias Rita, nos ayuda también centrarnos más, ¿no? A enfocar más el lente para saber hacia dónde vamos en concreto, ¿no? Y pues, ¿de qué se trata Rappi, nuestra querida materia de rediseño? Pues es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a rediseñar, pero teniendo todo este bagaje que nos acaba de compartir Rita, cómo realmente podemos hacer algo, porque ideas podemos tener muchas, pero concretar algo en nuestro territorio sabemos que no es fácil. Entonces, para eso está esta materia, para acompañarlos en este último semestre, para que trabajemos
pregunta, ¿hacia dónde vamos en concreto en nuestro territorio? Entonces, a mí me toca, voy a compartir, me toca, me dicen por favor si se ve. Supuestamente ya estoy compartiendo. Sí se Sí, ve, sí. doctora. Buenos días, doctora. Sí, se ve muy claro. Muchas Saludos. gracias. Ahora vamos a poner modo presentación y voy a voltear esto para acá para que yo los pueda seguir viendo. Muy bien. Entonces, ahora en lo que nos vamos a enfocar este cuarto semestre es en la transición y el escalamiento agroecológico. En cuestiones de transición agroecológica, que ustedes ya son expertos, tienen mucha experiencia, entonces voy a comenzar con escalamiento, que es el tema nuevo, porque ustedes seguramente al ir viendo este recorrido con Rita, fueron ubicándose. Bueno, yo estoy aquí, ¿no? Yo vivo cerca de una mina, yo vivo cerca de una plantación de caña, ¿no? Se fueron ubicando territorialmente. Entonces, cuando querramos escalar, tenemos que tener esta visión y tenemos que tener un poco de teoría de qué es esto del escalamiento. Tenemos que tener otros ejemplos que hemos vivido o han vivido otras personas para no ir con los ojos cerrados a nuestro escalamiento. Entonces, la riqueza de estar aquí en RAPI, más de 100 personas, nos da esas posibilidades y pues nosotros con gusto los acompañamos. Entonces, empecemos con escalamiento. Em, la definición de escalamiento, vamos a ver si se deja, ¿sí? Es aumentar la capacidad de un sistema o recurso. O sea, esa es la definición de diccionario de escalar referida a nuestro tema, ¿no? Además, también se puede aludir a una cuestión de crecimiento, ¿no? Pero vamos a ver poco a poco que el crecimiento hay que irse con cuidado. Entonces, en el caso de ustedes concretamente, pues se entiende rápidamente que tendríamos que aumentar nuestro número de personas en la COA, de familias o de comunidades, dependiendo de la escala a la que cada uno trabaja en este momento, ¿no? Hasta ahí, creo yo que está todo muy bien. En sus recursos de apoyo de esta primera actividad, pusimos lecturas que resumen los tipos de escalamiento. O sea, hay gente que se ha dado a la tarea de decirnos que en las ONGs principalmente o en las instituciones, qué tipos de escalamiento se han hecho, qué experiencias y trataron de sistematizar en muy poquitas hojas, como pueden ver en sus recursos de apoyo, qué cosa es escalar, qué tipos de escalamiento tenemos. Entonces, el primer intento, como bien lo dice su lectura, fue en el 91 y ahí en ese momento todavía le llaman réplica de proyectos, ¿no? En ese momento dicen, no, pues el escalar hay que empezar con replicar lo que nos salió bien. Ahora ustedes ya saben que no es posible una réplica como tal, ¿no? No podemos copiar una experiencia y trasladarlo a otro lado, ¿no? Ustedes ya saben que no es lo importante las recetas, sino los procesos, ¿no? Después de que ya pudimos como trabajar ciertas tal vez tecnologías o ciertas ideas agroecológicas en diferentes lados, pues puede haber una aparición de movimientos ya más de base que sustenten esto y finalmente influir en las políticas públicas. Esta primer clasificación es muy, muy, muy amplia y nada más nos da ese pequeño recorrido hasta donde podemos llegar. Otro tipo de escalamiento es decir, ¿cómo puede ser el escalamiento? No solo es un número de personas más en nuestra COA, sino también podemos hacer un escalamiento en tiempo. O sea que tenemos una experiencia de 5 años, podemos continuar y escalar a llevarla a 10 años, ¿no? Podemos hacer un plan a largo plazo de 30 años. O sea, esto también es escalar en el tiempo. En el espacio, por supuesto, ¿no? Ampliar nuestro territorio a la medida de lo posible.
económico, cuando ya tenemos la posibilidad de tener, no sé, venta de excedentes, búsqueda de financiamiento. También escalar de manera económica es otra forma. Institucional, pues lo que ustedes ya hacen, ¿no? Tener más aliados cada vez, comunicarse, vincularse con más aliados institucionales. Eso también es una forma de escalamiento. El tecnológico, por supuesto, las tecnologías, llámese la tecnología de los fierros, como dicen los ingenieros, pero también la tecnología de los procesos, ¿no? La tecnología de la nixtamalización, por ejemplo. Primero haces tortillas nada más de harina, pero puede ser que después ya logres hacer tortillas con maíz nixtamalizado. Eso también es un escalamiento agroecológico, todo con miras hacia la agroecología, ¿no? Hacia llegar a ser, si no totalmente agroecológicos, pero sí hacer este camino hacia la agroecología. Y en equidad, por supuesto, como ustedes pudieron ver en su lectura, puede ser equidad de género, por supuesto, que es la que está de moda, pero también puede ser equidad en clases sociales, equidad en distribución del trabajo, diferentes tipos, ¿no? Y otra clasificación también es en cuanto a si vamos a hacer un escalamiento cuantitativo. O sea, si nos interesa aumentar en cuestiones que puedan ser de número, ¿no? Por ejemplo, en esta biofábrica que tenemos aquí en Chiapas, pues empezaron con poquito y luego pues vamos a aumentar nuestro número de especies que tenemos en la biofábrica. También en territorio, todo, si nos tenemos el interés cuantitativo. También puede ser funcional, o sea que tengamos más funciones, por ejemplo, la biofábrica, además de eso, pues da ayuda humanitaria o puede dar clases a los niños o a los adultos de alfabetización. O sea, cuando ya tienes más funciones dentro de tu proceso, también es un escalamiento. Político se refiere a ya estas relaciones, buscando esta incidencia en políticas públicas, al igual que organizacional, ¿no? En la base de todo está la organización que podamos tener para poder planear nuestro escalamiento. Muy bien, entonces este es un repaso de su lectura de apoyo para que vayamos viendo que hay dos formas de escalar. Si resumimos, hay unas que son verticales y otras son horizontales. Le vamos a llamar verticales a las que estamos tratando de llegar a un nivel de política pública, que es nuestro ejemplo preferido, pues es esta especialidad nacional. Empezó con grupos más pequeños, empezó con un territorio más pequeño en Guerrero, como un diplomado, y poco a poco fue llegando hasta incidir en la política pública a nivel de posgrado en México. Entonces, eso es un escalamiento de tipo vertical, porque estamos llegando a una incidencia que puede quedar de una manera más permanente, más dentro de la política de la educación pública en México. Y cuando hacemos un escalamiento horizontal, pues estamos pensando en la geografía principalmente. Y ahí nuestra mirada siempre va a ser a nivel de cuenca. Vamos a buscar, pues ya trabajo en 3 comunidades, pues voy a ubicarlas, en qué cuenca vivimos, en qué cuenca estamos y tratar de llegar a nivel de cuenca. Eso es maravilloso. ¿Por qué a nivel de cuenca? Porque es geográficamente el agua es el territorio de una porción de agua, digamos. Es donde las montañas llegan a formar acumulaciones de agua, la distribución del agua, los ríos, los arroyos. Y es muy importante basarnos en nivel de cuenca cuando hacemos
escalamiento horizontal o geográfico. Muy bien. Hasta ahí el repaso y ahora quiero comentarles las precauciones que debemos tener al escalar, ¿no? Al escalar, ojo, porque podemos eh, caer en la visión empresarial de crecimiento sostenido. Ojo, no es crecer por crecer, no vayamos a la tendencia en automático de la acumulación. Como decía Rita, la acumulación es ilimitada como nos la presentan. Entonces, ojo, cuando nos dicen crecimiento sostenido, a veces para lograr sostener ese proceso, se tiene uno que valer ya de técnicas o de procesos que rebasan ya los límites éticos en la agroecología. Entonces, ojo, si queremos ser empresarios, adelante, ¿no? Adelante. O sea, si queremos ser, no sé, una empresa de agricultura orgánica, perfecto, está muy bien. Nada más les digo, con la precaución de no caer en el ideal de que el crecimiento puede ser ilimitado, de que ese crecimiento sostenido puede ser ilimitado, porque eso ya tenemos muy claro desde que se pudieron ver las imágenes del planeta desde el espacio y vemos que tenemos un límite, ¿no? El espacio, el planeta tiene un límite, no es ilimitado, como decía el padre de la economía, que decía que era ilimitado el acceso a las tierras y que fueran por todo el mundo haciendo como este acaparamiento de tierras. Entonces, la visión en un momento hace, pues, como decía Rita, muy poco, 200 años, era de decir eso, el planeta es ilimitado y podemos tener ese crecimiento ilimitado. Entonces, ahorita, por supuesto que ya sabemos que eso no puede ser. Y el otro, em, enfoque de cambio social. Cuando oigan eso, también tengan cuidado y cuando oigan la palabra adopción, ¿no? Cuando dicen, es que tenemos que hacer una adopción a mayor escala y por eso estamos escalando. Ojo, la adopción sí es un proceso importante, nada más tener la precaución de que en agroecología no estamos adoptando solo recetas, sino también somos generadores y transformadores. Nuestro objetivo es la transformación social, no es un cambio de una cosa por otra, no solo es cambio, es esta búsqueda de la transformación en el sentido que nos explicaba Rita de ser creadores de mundos, ¿no? En el rescate, por ejemplo, de nuestras tecnologías mayas y conocimientos mayas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que poner la mirada más alta, ¿no? Por eso tuvimos esta gran introducción al tema para que volemos alto, ¿no? Vamos a remontarnos alto. No es yo soy el ignorante y va a venir el conocimiento de fuera y yo lo voy a adoptar. No, es vernos nosotros como los sujetos de la transformación. Nosotros somos los sujetos históricos, ¿no? Y para eso les voy a dar rapidísimo unos ejemplos eh, de pies ágiles la vez pasada, cómo hicieron su escalamiento, cómo tener esta mirada tan amplia pero trabajar en concreto. ¿Cómo llegamos a eso? Y uno de los ejemplos que les quiero platicar rápidamente hoy es el de Reina. Y ella tenía la tarea, la gran tarea de trabajar agroecología en comunidades que se dedican a sembrar flores aquí en Chiapas, en Sinacantán, donde el uso de agroquímicos ya está llegando a unos niveles muy difíciles, ya tienen pues, bastantes décadas trabajando con agroquímicos y
y como las flores no son alimento, entonces como que se valiera ponerle todos los químicos del mundo, pero eso ha permeado en la salud y en la alimentación de las personas que viven ahí. Entonces ella quiso trabajar ese reto tan grande y por supuesto que llegar a proponerle a una persona que cultiva flores que use técnicas agroecológicas es sumamente difícil, ¿no? Sumamente difícil. Yo creo que ahí en el Estado de México también saben de lo difícil que es y que las familias están viendo las consecuencias del daño a la salud, del aumento en cáncer, del aumento en los problemas de los niños recién nacidos, o sea, y en la fertilidad humana y todo, pero es dificilísimo. Entonces ella planteó la idea de mejor voy a hablar de alimentos, no que hagan una transición agroecológica en las flores, sino en los alimentos, pensando en su salud y vamos a empezar a cultivar algunas hortalizas. Y empezó a trabajar con bastante trabajo, con pocas familias y y el ambiente, pues ya se imaginarán lo rudo que es ir a contracorriente, ¿no? No es lo mismo trabajar en un grupo, no sé, de la iglesia que pertenecen a la madre tierra y están organizados en la agroecología y que hacen lecturas referentes al cuidado de la casa común, a trabajar con personas que están, pues, todavía en el concepto, en el paradigma de usar agroquímicos para producir mejor. Entonces, lo que hizo Reina para escalar, cuando llegó el momento de este semestre y que ya tenía que escalar, lo que hizo fue invitar a los compañeros pies ágiles facilitadores para que llevaran talleres a esas comunidades. De los talleres que fueran del tema referente al cultivo de alimentos. Y me van a decir, ¿y eso para qué? Y sobre todo que invitó a hombres facilitadores. ¿Y eso por qué? Entonces, ella tuvo esa visión de llevar a gente, pues a sus compañeros, pero eso en la comunidad causó algo muy importante. O sea, llamaron la atención, ¿no? No podemos engañarnos, es diferente que llegue una mujer facilitadora a que llegue un hombre facilitador, es muy diferente, llamó la atención de más personas y para no hacerles el cuento largo, comenzó ella a poder trabajar cada vez con más familias, con más fuerza, con más temas. Y por supuesto que sus compañeros la apoyaron y cada vez llegaban más, ¿no? Empezaron a llegar uno o dos y después se hicieron los grupos que ustedes también ya conocen, los grupos de temáticos, ¿no? Que ustedes se reúnen por un tema afín y hacen trabajo juntos. Entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces todos cumplían con sus actividades y ella tuvo un momento para poder escalar en un ambiente muy difícil, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo. Hay muchos más, yo creo que los tenemos que platicar, cada uno con sus tejedores o sus facilitadores, para que tengan muchas ideas de cómo ir escalando, ¿no? Y en cuanto a la transición agroecológica, porque ya me avisan por ahí compañeros, yo ya me perdí del tiempo, no sé si, si ya voy en tiempo. Rápidamente en transición agroecológica, como les decía al inicio, ustedes ya son expertos, ustedes ya saben cómo hacer este caminito. En el colaboratorio de suelos, por ejemplo, se dio la discusión de que si la transición se hacía rápido o se hacía muy lento, paulatinamente, ¿no? Entonces habían dos visiones, ¿no? La visión de que es que tienes que cambiar todo a agroecológico, si no, no vas a tener éxito. Y la otra visión que decía, no, calma, esto es un proceso social, vamos a ir de una manera paulatina, creciendo poco a poco. Entonces, esto ustedes ya lo han vivido, ya lo han discutido. ¿Cómo es pues, tránsito, ¿no?
vivir en un paradigma hacia otro paradigma. Entonces, algunos prefieren como dejar de ver todos los insumos químicos y pasarse a una sustitución de insumos o a una producción más agroecológica. Y otros vamos lento. Está bien, cada proceso es diferente, ustedes ya saben cómo va. Lo que quiero contarles ahora es un ejemplo de una investigación que hice con el colega Max García, que también está en sus recursos de apoyo a esta lectura, porque mm, no es lineal. No es, estoy en este punto, me paso a este y ya llegué y todos felices, ¿no? No es tan sencillo, no es automático, que cuando llegas a un lado ya eres agroecólogo o ya eres un productor orgánico. No es así, hay problemas, hay obstáculos y también quiero mostrarles este ejemplo porque podemos complejizar el análisis más, ¿no? Para que les ayude en su trabajo final, en su análisis de resultados, les quiero traer estas categorías que utilizamos acá porque debemos de complejizar nuestro análisis. O sea, ustedes están en el último momento para echarle ganas a la teoría, para crecer su planteamiento teórico y porque ya una vez titulados y siendo especialistas, ya me imagino que van a estar más empoderados, van a decir, la teoría, ya no la necesito. Yo soy generador de teoría. Entonces, por eso viene este estudio ya viejito, es un clásico, y dice el proceso hacia la agroecología de las organizaciones sociales en Chiapas. Entonces, junto con Max García hicimos un estudio en 5 organizaciones que tienen su presencia aquí en Chiapas y que estaban interesados en ese momento en adoptar técnicas agroecológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a platicar sobre técnicas agroecológicas, pero en el camino nos dimos cuenta que las técnicas agroecológicas no lo son todo en la transición. Entonces, después de trabajar con ellos, con estas 5 organizaciones, de conocer sus procesos, de platicar muy profundamente con ellos, y llegamos a diferenciar estas 5 categorías en las que se puede analizar la transición agroecológica. ¿No? No es la mera adopción de técnicas, no es el hecho de ir a un taller y ya aprendí esto y el otro, ya me sé como 5 o 10 técnicas y ya estuvo, sino que en las organizaciones sociales en búsqueda de transitar a la agroecología, también es importante la organización, por supuesto, ya lo habíamos mencionado en el escalamiento, la organización, a decir de estas 5 organizaciones, fue lo más importante. Si estamos organizados, si tenemos una forma de trabajar en la que estemos de acuerdo, eso nos va a dar más facilidades para la transición y el estudio o la prueba, hacer pruebas, experimentos con técnicas agroecológicas. Otra fue la comercialización. No todos trabajamos para la comercialización. En este caso, estas organizaciones sociales buscaban trabajar en café orgánico o frutas que fueran orgánicas. Entonces, la comercialización de sus productos, el acceso a los mercados orgánicos o agroecológicos se vuelve muchas veces un obstáculo que hay que saber cómo conocer, tener vínculos con otras instituciones, con otras organizaciones. Entonces, también es importante las cuestiones de comercialización en nuestra transición. El financiamiento, por supuesto, cuando ya nuestro proceso está en un momento en que puede pedir financiamiento, pues
tenemos esos problemas. Algunos dicen que cuando llega el dinero todo se echa a perder. También es cierto, hay que tener mucho cuidado cuando ya podemos tener financiamiento. Y lo que nosotros vimos en este estudio es que en el medio rural esa búsqueda es difícil, es limitada, no se tiene acceso a informaciones, a convocatorias, ¿no? Cada vez ahorita está mucho más sencillo, pero de todas maneras logra ser un obstáculo a superar. Y las relaciones con otros, es decir, la vinculación, es clave en la transición porque el aislamiento en el que podemos estar haciendo nuestra transición agroecológica nos va a limitar mucho. A veces nos sentimos muy solos y sentimos que solo nosotros estamos haciendo esto porque los vecinos usan químicos. Entonces, es muy importante vencer ese aislamiento. Ustedes, por supuesto, que tienen más de 100 compañeros a quien acudir y sus facilitadores. Esa es la riqueza también de este programa. Entonces, la vinculación se vuelve clave cuando queremos hacer esta transición, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos de análisis de la transición agroecológica que seguramente ustedes de primer semestre ahorita ya tienen muy claro el camino que recorrieron en esa transición. Seguramente hubieron nuevas técnicas que aprendieron, hubo financiamiento o hubo vinculación que los ha hecho cada vez adoptar más el paradigma de la agroecología, ¿no? Entonces, estos serían los ejemplos. Y ahora una reflexión que tuvimos de ese estudio fue que es central para las organizaciones sociales tener un mejor ingreso. O sea, no dejar de lado que cuando hacemos cambios en nuestra manera de producir, estamos también buscando un mejor ingreso o, en el caso de que seamos de autosuficiencia, pues un mejor rendimiento. Pero no dejar de lado, no querer invitar a nuestras COAs a que sea meramente por amor al arte, aunque sea muy romántico nuestro transitar, sino que sea también viendo estas necesidades. Y también vamos a encontrar que no es el único interés, ¿no? O sea, no nos vayamos con la finta, no, es que ellos lo único que quieren es ganar más, es que cómo vamos a salir del capitalismo así. No es cierto, también hay un interés junto con el interés de un mejor ingreso, de una mejor producción, de ir a algo más seguro. Existe también el interés de conservar el suelo, el agua, también existe eso. Entonces tenemos que buscar ese balance, ¿no? Tenemos que buscar esa dificultad, pues, para lograr este equilibrio y esta armonía, ¿no? Entonces, la transición agroecológica es mucho más amplia que solo el aprendizaje de técnicas agroecológicas. Ese es el mensaje que quiero dejarles en esta mañana, ¿no? No nos centremos únicamente en la técnica, sino alrededor hay muchos más objetivos, hay mucho más y ustedes, mientras más claridad tengan del lugar donde están, espero que les sirva este análisis de la realidad que hicimos hoy junto con Rita, posicionarnos geográfica, económicamente, epistémicamente, políticamente, nos va a hacer más claro nuestro plan de transitar a la agroecología y, por supuesto, de cómo escalar nuestros procesos. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias, Tere. Tenemos algunas preguntas por aquí. No sé si todavía, Geo, tenemos chance. Son alrededor de 5 preguntas que podemos hacerle a Tere. Ok, bueno, vamos adelante. Tere, muchísimas gracias por la cátedra. Siempre es bien bonito escucharte y aprender, porque nosotros también como facilitadores aprendemos mucho de los otros colegas.
Entonces, Tere, por acá tenemos algunas preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, Tania Galindo de Puebla, Tlaxcala, nos dice que hasta ahora ellos están bien con la autosustentabilidad o ya están caminando hacia allá, pero quieren saber cómo pueden pagar otros servicios, cómo pueden conseguir recursos para las personas con las que trabajan. No sé, Tere, si quieres, te las digo una por una o quieres ir respondiendo en bloque. Sí, yo creo que vamos en bloque. No sé, Ok. ustedes díganme con el tiempo. Sí, bueno, esta sería más bien como, pues son preguntas sobre los recursos. Me parece que esta es la única que habla de eso, entonces, esa coincide también con una pregunta que nos hacen de cómo ayudar a impulsar la organización en nuestras COAs. Estas dos están más relacionadas con las COAs. Entonces, Tere, si nos puedes apoyar con estas dos, cómo impulsar la organización en las COAs y cómo conseguir recursos para las personas con las que están trabajando. Ajá, muy bien, muchas gracias, compañeros. Son preguntas, muy pertinentes y por supuesto que dependiendo del caso, todo del caso específico, sería cuestión de verlo, pero lo que les puedo decir aquí en esta sesión más amplia, más masiva, es sean honestos, sean sinceros con lo que ustedes pueden colaborar, no levanten falsas expectativas. Si es poquito, pues está bien, es poquito. Y, y lo que pueden hacer es precisamente así, ayudar, apoyar, impulsar, invitar, pero no van a organizar ustedes a las personas, ¿no? Ustedes no son quien va a hacer las cosas, ¿no? Ustedes no son el técnico que llega a decir así se va a hacer las cosas y me van a entregar estos resultados, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha más paciencia y partir precisamente como partimos hoy, de un análisis de la realidad. ¿Cómo vas a apoyar tú a tu COA haciendo primero un análisis de la realidad? Primero tenemos que ver qué está pasando en nuestro territorio. Como les digo, estamos al lado aquí por ejemplo, aquí en Chiapas, en la región tomatera, o sea, vivo al lado de invernaderos de tomate que el viento llevan los contaminantes al maíz. O sea, ver primero dónde estamos y luego empezar a planear qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, les recomiendo la técnica de ver, pensar y actuar. Muchos ya se la saben. Aquí en Chiapas hay muchos expertos en esa metodología. En eso pueden apoyar ustedes siempre con mucho respeto, con mucha paciencia. Y en el caso de Tania, cuando decía pagar servicios, no. No entendí por qué pagar servicios, no entendí, pero si va en el mismo de buscar financiamiento, por Sí. ejemplo, si es búsqueda de financiamiento, entonces es buscar aliados. Es buscar aliados y no cerrarte a las opciones, porque muchas veces uno solito prejuzga a sus aliados. Ay, no, este aliado ni tiene dinero, ni me va a ayudar, o este aliado me debe de ayudar, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias en las que, no, es que usted tiene que dar el dinero por esto y por el otro. No, no podemos forzar las situaciones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso sería. Gracias, Andy. Y bueno, tenemos otras dos preguntitas, una que habla sobre lo que nos platicabas del escalamiento, Tere, y nos pregunta Sonia Aguilar de Querétaro, ¿es el escalamiento también podría aplicarse en un estilo de vida con la transformación de los hábitos? ¿Y en qué tipo entraría? Sí, sí, podemos verlo a nivel personal. Yo se los iba comentando todo a un nivel social, ¿no? Así, A un nivel de las COAs, pero sí. sí, tienes razón, también es personal. Claro que sí, sobre todo porque si en tu persona, en tu familia,
estás haciendo, tomando esta actitud, pues también lo llevas al colectivo. La fuerza de un colectivo es la fuerza de cada uno de sus miembros también, ¿no? Muy bien, gracias, Tere. Igualmente sobre escalamiento, Tere, nos pregunta Gabriel Zulú, Gabriel es de Yucatán, Quintana Roo, ¿verdad? Entonces nos dice, igual también a nivel de escalamiento, que si esto puede aplicarse con la ampliación de un sistema agroforestal, es decir, que tengan más líneas de siembra con diversificación de cultivos y que esto a la larga pues lleve a un sustento alimenticio. Sí, excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias por poner ese ejemplo. Exactamente. Y de cuenta que mientras más crecemos nuestra mirada hacia nivel de paisaje, o sea, un sistema Mm. agroforestal hacia eso va, Sí, hacia exactamente. tener una mirada más de paisaje y entonces es donde como sociedad podemos ser constructora de bosques y nosotros crear los bosques y las selvas. Excelente, muy bien. Gracias, Tere. Y bueno, para finalizar, nos pregunta Ana que si existe algún ejemplo de crecimiento sostenido, que si nos hablabas de cómo nos podemos referir, pero ella nos pide como un ejemplo concreto de crecimiento sostenido. Sí, tienes razón, sería muy bueno analizarlos. En este caso, quisimos traer como ejemplos positivos, no ejemplos de que no debes hacer, de que no debes hacer, pero no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero la precaución que tenemos que tener en este caso es en el concepto, pues en el concepto de decir que sí podemos escalar sin límites y que sí podemos sostener ese crecimiento. Ahí lo que recomiendo yo es informarnos más, leer más sobre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. O sea, hay diferencias, algunos dicen que es sinónimo, otros dicen que no, entonces yo apoyo a que no son sinónimos, entonces hay que tener claro qué cosa es sustentable, qué cosa es sostenible. Y pues ya dije la palabra prohibida, así es que la tengo que, dije la palabra desarrollo, es la palabra prohibida porque dentro de la visión de la agroecología como filosofía de vida, decimos que desarrollo es lo que enferma al ambiente, a las sociedades, y sostenible quieren que sea el remedio. ¿No? Entonces, cuando los ponemos juntos es como hacer chispas porque estamos poniendo la enfermedad y el remedio juntos. Eso no es posible, ¿no? Por eso le llamo la palabra prohibida. Muy bien, Ah, gracias, Andy. muy bien, gracias, Tere. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la ronda de preguntas. Gracias a todos por las participaciones, fueron muy valiosas. Este, Geo, Sergio, Alan, no sé si andan por acá, es que no alcanzo a verlos a todos. O tenemos alguna otra que se me haya pasado, igualmente también les agradezco, no si me dicen por aquí. Hola Sandy, aquí Jenny menciona que si podría decirse transición sostenible. Gracias, Sergio. Mm, ¿Voy? Sí. Ah, sí, Tere, por favor, sí, a Transi- esto que hablábamos, ¿no? De crecimiento sí, sostenido, que si podemos decirle transición sostenible. transición sostenible. Sí, sí podemos decirle, claro que sí. La precaución es de esto de lo ilimitado. O sea, ¿qué vamos a hacer para hacerla sostenible, para sostenerla? ¿No? Si tenemos la claridad de que podemos hacerlo, adelante. Pero ojo, pues es como una trampita decir que vas a sostenerlo ¿cómo? Económicamente, ecológicamente, socialmente, las tres juntas. O sea, es un poco romántico y un poco también así como de abaratar
nuestros conceptos, ¿no? Entonces, nada más es eso, ¿no? La precaución de no irnos en automático porque no es tan sencillo, no es tan lineal y así como se transita, también se regresa, ¿no? O sea, tenemos un camino irregular, ¿sale? Entonces, Perfecto, muchas gracias, Tere. Eh, no sé, ¿tenemos algún otro bloque por aquí o cerramos la sesión de preguntas? ¿Cómo ven? Todo muy interesante, gracias, Tere. muchas gracias. Yo paso yo creo que la palabra la paso a Alan y aquí tengo tu diapo, si me dejara pasarla. Sí, ahí está. Sí. Vamos, Gracias, Alan. Alex. Tere. Así es. Gracias. Yo tengo una última pregunta porque me gustó mucho lo que mencionaste de cuidado con esto del crecimiento, ¿no? Ahorita también hay muchas iniciativas por decrecer, ¿no? Ah, Incluso a nivel de economía. Y yo creo que todo proceso, toda comunidad, incluso nosotros lo estamos viviendo también como COA, que somos este grupo de investigadores de la NBC ASA, ¿no? Del Pies Ágiles a la NBC pasamos como una etapa de expansión, ¿no? Lo que nos decían es que ahora lo vamos a llevar a cuatro frentes distintos y cuatro grupos de investigación y masivo, ¿no? Y nos dio miedo, nos asustó, ¿no? A la vez nos gustó y nos asustó al mismo tiempo porque creo que todos experimentamos cómo a veces nos expandimos o crecemos quizá demasiado y toca un ujú. momento también a veces de contracción bueno, no sé por otra palabra, ¿no? De consolidación, de mejor profundicemos en nuestras raíces. eh, ¿No? Entonces, no sé si tienes algún ejemplo, algunas palabras de que también, bueno, hay que tener cuidado con el crecimiento, como tú dijiste, y a veces el escalamiento, quizás un escalamiento, un de-escalamiento de tu organización o algo así, por el bien mismo del grupo, ¿no? Sí, gracias, Alan. Sí, creo que es importante que redondeemos esta idea. Mencioné al padre de la economía, Smith. En ese momento la economía decía pues que podía haber un crecimiento ilimitado, que la tierra era ilimitada, o sea, que no nos íbamos a acabar los recursos. Entonces, y esa visión en la economía se quedó mucho tiempo. ¿No? Se quedó demasiado tiempo. Yo creo que hasta los 2000, yo empecé a ver economistas diferentes como Amartya Sen, que también tuvo mucho éxito, se los recomiendo. Y también ahora Amartya Sen está superado. Él decía la economía como práctica de la libertad, algo así. O sea, queriendo meter otras visiones más que el crecimiento ilimitado o la acumulación, le llaman la acumulación incesante de capital, ¿no? Entonces, ahora ya los economistas van por esto que dices, como darse cuenta, chin, como que la Tierra es limitada y el ejemplo del libro es que si todos quisiéramos vivir como viven las clases acomodadas de Los Ángeles en Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas porque no alcanzaría para todos. Entonces, cuando los economistas también empiezan a darse cuenta de esa situación, están tímidamente hablando pues de crecimiento, hablando o sea, poniendo eufemismos para no apanicar a la sociedad de decir, saben que no se puede, pero desde nuestra visión, por supuesto que sí. Por supuesto que sí podemos decirlo claramente, o sea, el modelo capitalista no tiene futuro. Entonces, en esto de sostenerlo, sí, hay que tener mucho cuidado porque les decimos, pues, ¿no? Que vamos a tener, sí, el desarrollo y la pavimentación pero sustentable, ¿no? Sin hacer daño. Entonces, ojo, porque ahí es más un discurso que no vamos a poder cumplir. Entonces, yo he llegado al momento de decir, yo creo que la palabra desarrollo ya no la debemos de mencionar. Ya no, porque causa mucha contradicción. Entonces, parte del discurso que les decía, cuando se acerquen a su COA de una manera honesta, pues también hay que cuidar el discurso. O sea, si vamos a decir, vamos a trabajar por el desarrollo sustentable, pues perdón, pero creo que no se va a poder.
O sea, no podemos remediar los problemas si no atacamos las causas. O sea, no podemos solo maquillarlo de verde y ya quedó, ¿no? Bueno, ya me estoy alargando y yo me quiero quedar aquí. Nada más para concluir una cosa, Alan, que me encanta cuando hablamos de economía, es economía, ¿no? Nomos, conocer, eco, casa, es conocer nuestra casa, ¿no? Nombrar nuestra casa, administrar nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Pues el planeta azul, ¿no? O sea, es nuestra casa común, el planeta. Entonces, economía y ecología no deberían de estar tan peleados como están ahorita. Porque eco casa, luego saber, sé mi casa, conozco mi casa. Nosotros, los mayitas, conocemos nuestra casa, sabemos sabemos generar bosques, selvas, tenemos esa herencia. Entonces no deberíamos de estar tan lejos la economía de la ecología. Y muchas gracias. Buenísimo, Tere, gracias por estas últimas palabras. Creo que sí, hay mucha discusión aquí, salieron como muchas líneas, por ahí nos empezamos a meter a la economía y el grupo ahí de economía social y solidaria ya levantó la mano diciendo hay que seguir en nuestro foro podemos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces ahí con el Jero y el grupo que tuvo el colaboratorio buenísimo, el debate si sustentable, sostenible. Bueno, en fin, ahí por ahí salió de la huella ecológica que tú mencionaste, cuántos planetas necesitamos para vivir como yo vivo, un índice, ¿no? Compuesto de distintos indicadores que vimos el semestre pasado, en fin. Y aquí también me recuerdan la importancia de buscar en estas redes territoriales, en estas alianzas, esta manera de financiarse también, ¿no? O sea, juntos y juntas somos mucho más poderosos, más efectivos. No es lo mismo pedir o buscar un fondo como un grupo, como una red de grupos organizados que están diciendo que el impacto va a ser mayor, que vamos a escalar nuestras actividades y así pues obviamente pues tenemos más posibilidad de poder acceder a recursos o financiamiento o lo que sea que necesitamos para toda la red. Entonces, mucho del tema también de este semestre, y lo empezaron desde el semestre anterior con las redes sociotécnicas, es justamente esto de organizarse en redes y pensar a nivel del territorio, del escalamiento, y ya como un grupo que somos incluso la NBCanas, los NBcinos y NBcinas que conformamos esta comunidad de aprendizaje enorme, que también se vincula con la generación anterior y en fin, toda esta red de investigadoras, investigadores, productores, productoras, en fin, una red enorme. Bueno, a lo práctico y ya para empezar a cerrar, les agradezco muchísimo su atención, las increíbles pláticas de Tere y Rita, que nos ponen mucho en contexto sobre pues, esta primera actividad, esta unidad incluso que lleva este tema. En breve les compartimos esta imagen que les preparamos para que se den cuenta más o menos cómo va este semestre, este cuarto semestre en lo que respecta a su curso de rediseño de agroecosistemas Oye, y Eddie, te quería prácticas de proponer si innovación. te interesa mandar a analizar tus maíces. Es que me están buscando unos del INIFA para que les consiga unos maíces que les quieren hacer Está análisis interesante. nutrimentales y Yo otros digo que compuestos. sí. ¿Cómo ves? Yo digo que adelante. Bueno, perdón, luego dejamos Gracias, esa Sergio. plática para el rato. Pero bueno, les dejamos aquí al ratito se las subo ahí a su foro de avisos. Es un recurso, algo que les ayuda a ustedes a planearse mejor. Habrán escuchado desde la semana pasada que la idea de este semestre es que son pocas actividades, pero sí son actividades que requieren un poco de trabajo. Entonces, el secreto o la técnica, digamos, para este semestre es justamente organizarse bien, planearse. Les compartimos desde Rappi este recurso, donde claramente pueden ver que Rappi de hecho solo tiene una duración de 10 semanas, es bastante compacto, son 3 actividades, las filas que ven ahí. Ya estamos en la semana 2, arrancamos justamente con Rappi esta semana y llegamos hasta la semana 11, que viendo aquí el calendario que pueden imprimir, que a mí me ayuda mucho, es básicamente a finales de noviembre. La última semana de noviembre es cuando termina la actividad 3 de Rappi. En la semana 11, justo para dejar de la 12 a la 16 libre, para que puedan enfocarse en armar su propuesta territorial,
en incluso ya ver cómo hicieron la devolución, empezar a resintetizar. Entonces, RAPI viene bastante, pues digamos, conciso para que tengan tiempo a trabajar su propuesta territorial, que es el trabajo final de este semestre, ¿no? Entonces, ahí están las 3 actividades. Actividad 1 sobre la transición, escalamiento, hacia dónde vamos, que es justamente después de esta hermosa presentación, después de revisar sus recursos de apoyos e investigan otras cosas en línea, en la web, hagan una reflexión de preferencia junto con su COA, y ya vimos que esto da para mucha discusión sobre qué entendemos por escalamiento, qué entendemos por transición agroecológica, y qué signifique para nosotros, para nuestras COAs, ¿no? Eso es lo importante de esta actividad. Nuevamente, contextualizar estos conceptos en nuestros propios procesos y poder hacer una propuesta posicionada, situada de lo que nosotros queremos hacer con estos términos y estos procesos, ¿no? En la segunda actividad vamos a hacer una evaluación agroecológica, más que un diagnóstico, ya una evaluación de cómo nos ha ido en estos semestres. Desde que recordarán, desde el primer semestre ya empezamos a trabajar con insectos, con arbences, con los suelos, ver cómo estábamos. Hicimos una evaluación del desempeño agroecológico ahí con una herramienta. Retomar esto, para eso también Tere nos compartió un recurso muy bonito que se llama El futuro de mi parcela. Ahí está el recurso de apoyo en la actividad, y nosotros hicimos unas hojas de trabajo derivado de ese recurso para que puedan pensar si quieren trabajar a nivel de parcela, si ese es su nivel, como quien dice, de escalamiento o en la visión que quieren tener, o incluso otra hoja de trabajo que es más como a nivel de territorio, ¿no? Es una propuesta también. Ustedes pueden agarrar la guía que nos comparte Tere, expandirla, usar algunos elementos. Por ejemplo, hay muchas partes que habla justamente de conocimientos locales, de saberes ambientales, saberes tradicionales. Si esa parte les interesa más, pueden ustedes fortalecer su hoja de trabajo en esta parte. En fin, es una actividad que sí requiere algo de trabajo de campo, de volver a ver cómo van, de análisis, de comparación. Y la verdad es que ustedes la pueden llevar hasta donde ustedes quieran. Tienen un enorme potencial y lo pueden aprovechar justamente para sacarle provecho a esta actividad. Y la última es la construcción de una estrategia de transición y escalamiento agroecológico. Aquí, ojo, nos vamos más que enfocar en las acciones, vamos a pensar en estrategias. Por ahí también compartimos algunos recursos, ya lo veremos en su momento, para que entre todos comprendamos la diferencia entre acciones y estrategias. Y de hecho, estrategias es una palabra que vamos a utilizar mucho en este cuarto semestre. Es también un concepto que se va a usar para la propuesta territorial más que las acciones, ¿no? Ya pensamos en la trayectoria, en cómo le vamos a hacer, y sobre todo, pues basado en todas esas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y hasta abajo ahí les compartimos una propuesta otra vez, una sugerencia de cómo pueden ir haciendo estas actividades, pues básicamente siguiendo una cierta secuencia de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, la última actividad, la 3, construcción de una estrategia de transición escalamiento. Pues primero armar ahí su radioclip, entender la diferencia entre estos términos, y luego ya para la tercera semana ya estar compartiendo en el foro, retroalimentar a sus compañeras y compañeros para que la cuarta semana ya estemos leyendo las retroalimentaciones que nos dieron a nosotros nuestras propias compañeras y compañeros. En fin, es una sugerencia de cómo se pueden organizar, porque justamente es lo que les estamos pidiendo este semestre, que se organicen. Y bueno, compartimos esta imagen al ratito, pero este es el panorama de RAPI para el cuarto semestre. Como pueden ver, reiteramos nuevamente, son solo 3 actividades, son actividades concisas, sí son actividades que requieren de análisis y de reflexión, pero estamos seguros que pueden hacerlo de manera muy eficiente y efectiva y con mucho corazón, así que no se preocupen. RAPI está justamente ahí para su propio deleite, así que gócenla con estas actividades. Las hicimos con mucho cariño, y recuerden, cualquier duda, lo que sea, pueden ir directamente con sus facilitadoras o facilitadores. Ya saben quién son, y también pues está abierto los avisos, los foros. Aquí estamos el equipo, pues estamos todos avanzando juntas y juntos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Geo, le paso la palabra a mi compañera ya para cerrar esta hermosa sesión. Muchísimas gracias, Alan, por este recorrido. Pues antes de cerrar, no sé, nos gustaría escuchar unos 2 minutitos, así muy breve, una forma de cierre de Rita, también de Tere, aunque bueno, ella ya nos dio un cierre, pues que nos podamos escuchar algunas palabritas
que nos quieran dejar también para poder cerrar este espacio. Y bueno, solo decir que también están extendiéndose las invitaciones a la Feria del Maíz, ya está esta invitación masiva de nuestro buen Sergio a analizar los maíces, entonces bueno, pues ahí el chat está fluyendo bastante bonito, también con todos los comentarios, da para seguir debatiendo, entonces bueno, pues aquí seguimos. Rita, no sé si te gustaría cerrar con algunas palabras, con algo que quieras compartir aquí a las y los colegas que estamos por ahora 106 vecinos, vecinas. Pues no, nada, agradecerles por su atención y si acaso como sumarme un poco al debate que había, ¿no? Como esta preocupación por si es sostenible o sustentable o como esas preocupaciones por el lenguaje. Y pues yo siempre pienso en que pues las palabras de referencia deben de ser las que la gente con la que estamos trabajando entiendan y les hagan sentido, ¿no? Entonces, más allá de estas palabras que creo que sí vienen de un pensamiento técnico, por un lado, y por otro lado también pues, validar, ¿no? La continuación de este sistema de alguna manera, ¿no? Como decía Tere, ponerle algún apellido que lo haga más atractivo y llevadero, ¿no? Pero pues sabemos que no es así. Entonces, pues eso, solamente quería contribuir eso a este debate y nada, agradecerles, que estén muy bien. Muchas gracias, Rita. Es un honor que puedas estar con nosotros y compartir tu palabra en este espacio. Tere. Se perdió el micrófono. Yo creo que yo ya no tengo derecho a decir nada más, ¿verdad? Este, hasta se apagó la cámara. Ya ni mi cámara jala porque ya. Muchísimas gracias, como siempre, los rápidos y furiosos, aquí estamos a sus órdenes ya, y los queremos mucho. Muy bien, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Cierro rapidísimo con este querido oráculo que dice así: combatir a la bestia a través de la desobediencia organizada, consciente y colectiva. Desmontar el discurso y plantear alternativas. Defensa del territorio y resistencias. Hacer trueque, usar bici y caminar más. La generosidad, el tequio, el cuidado colectivo y la sostenibilidad. Poner en el centro el amor. Limpiarnos el espíritu, la perseverancia. Recuperar los tiempos y ritmos más pausados. Recuperar la memoria, nuestra historia y nuestras ancestralidades. Alegría. Nuestra revancha es ser felices. La resistencia de los pueblos es la esperanza. Disfruten mucho este cuarto semestre, que estén muy bien. Aquí seguimos los rapis listos. Poder acompañar. Que estemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Saludos, saludos. Chiapas. Pues, gracias a todas las Gracias, gracias. 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 Adiós, adiós. Un abrazo. Gracias.